Los autónomos que se jubilen anticipadamente en 2024 pueden cobrar hasta un 21% menos de pensión. Estos son los coeficientes reductores que se aplicarán este año 2024. La Seguridad Social ha publicado los coeficientes reductores que se aplicarán en las pensiones de los autónomos que se acojan a la jubilación anticipada en 2024. Dependiendo de los meses y de la cuantía de sus pensiones, irán del 0,78% al 21%. Los autónomos que se jubilen antes de la edad ordinaria en 2024 cobrarán hasta un 21% menos. Los autónomos que se jubilen antes de la edad ordinaria, 65 años o 66 años y 6 meses, según el caso, en 2024 cobrarán entre un 2,81% y un 21% menos en las pensiones que les corresponderían si se retirasen en la edad que les corresponde. Así lo indicaron las tablas de la Seguridad Social que ha publicado hace unos días y que muestran los coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria para este año 2024. Estos coeficientes reductores son diferentes cuando la pensión del autónomo supera el límite máximo de la prestación de jubilación, que este año se sitúa en los 3.175 euros al mes en 14 pagas. Desde la Seguridad Social, en 2024, esta rebaja se sitúa en estos casos entre el 0,73%, que se aplica en el caso de los autónomos que hayan cotizado más de 44 años y 6 meses y se retiren un mes antes de la edad ordinaria, hasta el 5,70% de reducción que se aplicaría para aquellos autónomos que se retiren 2 años antes de la edad ordinaria y hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses. Dependiendo de los meses de adelanto que los autónomos escojan para retirarse entre 1 y 24, la Seguridad Social establece cada año unos coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión que percibirían en caso de jubilarse a la edad ordinaria. Además, estas reducciones varían en función de los años que el trabajador por cuenta propia haya cotizado en el régimen especial de trabajadores autónomos renta. Así, en 2024 esta rebaja podría ir desde el 2,81% que se aplica en el caso de los autónomos que haya cotizado más de 44 años y 6 meses y se retiren un mes antes de la edad ordinaria, hasta el 21% de reducción que se aplicaría para aquellos autónomos que se retiren 2 años antes de la edad ordinaria y hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses. Los nuevos coeficientes reductores que se aplican a las pensiones de los autónomos que se jubilen antes de la edad ordinaria. Como cada año, la Seguridad Social aplica unos coeficientes reductores a las pensiones que cobrarían los autónomos que se jubilen en la edad ordinaria en los casos en los que se elijan retirarse antes. Se trata de la jubilación anticipada que permite a los trabajadores por cuenta propia y al resto de afiliados a la Seguridad Social adelantar su retiro hasta 2 años. Así, dependiendo de los meses de anticipo y los años que el autónomo haya cotizado en el RETA, estos coeficientes varían. Según nos confirman desde la Seguridad Social, para este año serán los siguientes. Aquí os voy a enseñar el gráfico de los periodos de cotización, meses que se adelanta la jubilación, periodo de cotizado menos de 38 años y 6 meses, periodo de cotizado igual superior a 38 años y 6 meses, inferior a 41 años y 6 meses, periodo de cotizado igual superior a 41 años y 6 meses, inferior a 44 años y 6 meses, periodo cotizado igual superior a 44 años y 6 meses. Como podéis ver aquí, el grado de reducción del grado del gráfico. Si el autónomo ha cotizado menos de 38 años y 6 meses, si el autónomo que elija retirarse de forma anticipada ha cotizado menos de 38 años y 6 meses durante su vida laboral, los coeficientes reductores contemplados para 2024 van desde el 3,26% si solo se jubila un mes antes, hasta el 21% en los casos en los que el retiro se produzca 2 años antes de la edad ordinaria. Si ha cotizado entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses, los autónomos que adelanten su edad de jubilación de forma voluntaria y hayan cotizado más de 38 años y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, deben tener en cuenta que sus pensiones se reducirían entre un 3,11% y un 19%, dependiendo de los meses de anticipo. Periodo cotizado entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses. En estos casos, las reducciones abarcan desde el 2,96% hasta el 17%, dependiendo de si el autónomo que elija acogerse a la jubilación anticipada voluntaria se retira entre 1 y 24 meses antes de la edad ordinaria, en este caso, los 65 años. Autónomos con más de 44 años, 6 meses cotizados. Por último, según las tablas de la Seguridad Social, los autónomos que se retiren hasta 2 años antes de la edad ordinaria y hayan cotizado durante 44 años y 6 meses o más, cobrarán en sus pensiones entre un 2,81% y un 13% menos de lo que les correspondería si se retiran a los 65 años.
Las reducciones son diferentes cuando la cotización del autónomo supera la prestación máxima. Sin embargo, los coeficientes reductores son diferentes cuando la pensión que le correspondería al autónomo al retirarse en su edad ordinaria supera el importe máximo de la prestación, que este año se sitúa en 3.175 euros al mes en 14 pagas. Así nos lo explican desde la Seguridad Social, dependiendo de los meses de anticipo y de los años cotizados para 2024, serán los siguientes. Menos de 38 años y 6 meses cotizados, entre un 0,78% si la jubilación anticipada se produce un mes antes de la edad ordinaria y un 5,7% si el retiro es 24 meses antes. Entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses, desde el 0,76% hasta el 5,5%. Entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, del 0,75% al 5,3%. Más de 44 años y 6 meses cotizados. En estos casos, el coeficiente reductor aplicable va desde el 0,73% al 4,9%, dependiendo de los meses de retiro anticipado. La diferencia entre estos coeficientes reductores y los que aplican al resto de autónomos que se jubilan anticipadamente se encuentra en las condiciones especiales para el retiro adelantado que mantenían antes de la reforma de las pensiones de 2022, que se mantuvieron durante este año y el 2023. Así, los nuevos coeficientes reductores aplicados para estos autónomos entraron en vigor el pasado 1 de enero e irán creciendo de forma progresiva hasta 2033, para equiparar su situación a la del resto de jubilados. Así, la reducción máxima alcanzaría el 21% en 2033, mientras que la mínima ascendería al 2,81% en dicho ejercicio. Hasta ahora, en estos casos, solo se aplicaba una reducción del 0,5% por cada trimestre de adelanto, por lo que el máximo coeficiente ascendía al 4% en caso de anticipar el retiro en 24 meses. Esta fórmula se mantendrá para aquellos autónomos que se hayan acogido a la jubilación anticipada antes del 1 de enero. No obstante, los autónomos a los que corresponda una pensión por encima de la máxima, antes de aplicar los coeficientes reductores y se jubilen este año, tendrían que aplicar una reducción mayor, todos siempre y cuando la evolución de la pensión máxima absorbiese el efecto del aumento de coeficientes, de forma que la pensión reconocida nunca resulte inferior a la de 2021. En este año también han cambiado otros requisitos para acceder a la jubilación anticipada. Además de los cambios en los coeficientes reductores que se aplican sobre las pensiones de los autónomos que se acojan a la jubilación anticipada, el incremento de la edad de retiro también afecta a aquellos que opten por dejar su actividad antes de la edad ordinaria. Así, este año solo podrán jubilarse con 63 años aquellos trabajadores por cuenta propia que hayan cotizado 38 años o más, el límite contemplado por el Ministerio de Trabajo para mantener en 65 años la edad de retiro ordinario. De lo contrario, tendrían que esperar como mínimo a los 64 años y 6 meses. El resto de los requisitos para acceder a la jubilación anticipada se mantendrán este 2024, que son los siguientes. Un mínimo de 35 años cotizados. Demostrar que como mínimo 2 años se cotizaron durante los 15 años anteriores al momento de pedir la jubilación anticipada. Que el importe de la pensión a percibir resulte superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado al cumplimiento de los 66 años y 6 meses de edad. Es decir, después de aplicar los coeficientes reductores, 731,84 euros al mes en 14 pagas.